Entonces continuamos con este ejercicio. Continuamos con este ejercicio y decimos, ahora ya obtuvimos la impedancia propia mutua. No, nos falta completar la impedancia propia de la malla 3, nos quedamos en eso. Entonces la regla número 1 sería 18 más 6, 24. 24 menos 5, 19, menos 9, 10. Ahora va la regla número 2 que dice, se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla número 3. Y entonces, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J3? Tampoco. No coincide y no coincide. Menos por menos, más 2 veces de menos 3i y eso es menos 6i. Entonces la impedancia propia de la malla 3 es 4i. Revisamos que no haya error, pues no hay error. Y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2, que sería regla número 1. Y voy a asignar este sentido de forma totalmente arbitraria al capacitor. Y entonces tenemos regla número 1, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas, se sumarán como más 1, la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Su sentido coincide con J1 y con J2, coincide, entonces sería coincide y coincide más por más de menos 3i. Menos 3i, más de menos 3i, y entonces eso sería la regla número 1. Sí, ahora vamos a aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas, que dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Y tenemos, sentido de la bobina de 6i coincide con J1, sí, sentido de la bobina de 18i coincide con J2, no. Entonces tenemos, no coincide y coincide es menos por más, menos de menos 3i y eso es más 3i. Entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es igual a 0. Y revisamos rápidamente que todo esté bien. Pues sí, todo está bien. Sí. Sí, coincide. Esto es más. Esta y esta es coincide más de menos 3 y luego sería menos de menos, sí, todo está bien. Y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 3. ¿Qué dice? Entre la malla 1 y la malla número 3 sería, regla número 1, se sumarán como más 1 menos 1, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Entonces, sentido este elemento pertenece a la malla 1 y a la malla número 3. Y tenemos sentido de la bobina de 6i coincide con J1, sí, sentido de la bobina de 6i coincide con J3, no, coincide y no coincide, más por menos de 6i. Menos de 6i. Y ahora tenemos regla número 3 no aplica. Regla número 2 no aplica. Nos vamos con la regla número 3, sí. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 3. En la relación entre malla 1 y malla 3, esta bobina puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 3. Pero la bobina de 18i solamente pertenece a la malla 3, por lo tanto la bobina de 6i se va con la malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J1? Sí, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con J3? No, entonces tendríamos coincide y no coincide, que es negativo de ¿qué? De un menos 3i, menos por menos, más 3i. Y entonces tenemos aquí menos 3i. Muy bien, menos 3i, ¿qué más? ¿Qué más falta? Y ahora vamos con la impedancia, ya tenemos ahí, vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla número 3. ¿Qué dice? La regla número 1, se sumarán como más 1 las impedancias mutuas, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. La bobina de 18i puede pertenecer a la malla 2 y a la malla 3 y entonces
Sentido de la bobina de 18i coincide con J3, no. Coincide con J2, tampoco. No coincide, menos por menos, más 18i. Y ahora vamos con la regla número 3 que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. Y entonces en la relación entre malla 2 y malla 3, la bobina de 18i puede pertenecer a tanto a la malla 2 como a la malla 3, pero en la relación entre malla 2 y malla 3, la bobina de 6i solamente pertenece a la malla 3. Por lo tanto, la bobina de 18i se va con la malla 2, mientras que la bobina de 6i se va con la malla número 3. Y dice, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con el sentido de la corriente circulante J2? No, sentido de la bobina de 6i coincide con el sentido de la corriente circulante J3. Sería no coincide y no coincide. Menos por menos, más de menos 3i. Y eso sería menos 3i aquí. Y entonces nos daría un 15i. 18i menos 3i, 15i. Se revisa que no haya ocurrido algún error. Vamos a verlo lentamente. Que no haya ocurrido algún error. 3, 0, no hay error. Bien, todo está bien. Vamos ahora a calcular la impedancia equivalente de este circuito eléctrico, que sería igual a la siguiente expresión. Entonces tendría... Voy a otra hoja, perfectamente, sí, voy a otra hoja, y sería impedancia equivalente. Aquí tendría la 1, en esta esquina tendría la 1,1, la impedancia 1,1, que es 4 más 3i. 4 más 3i. Aquí tendría la impedancia 2,2. 4 más 3i, 2,2, que es 2 más 15i. 2 más 15i. Aquí tendría la 3,3, que es 4i. 4i. Entonces tendría 4 más 3i. 4 más 3i, 2 más 15i, luego sería 4i, y aquí es 0, y 0, y aquí sería 1,3, que es 3,1, que es menos 3i, menos 3i, menos 3i, entonces 4 más 3i, 2 más 15i, 4 más 3i, 2 más 15i, 4i, 0 menos 3i, y luego sería 15i, sería 15i y 15i, 2 más 15i, 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 4i. Ahora hay que calcular muchas operaciones, hay que hacer muchísimas operaciones, así que vamos a tener paciencia para terminar con este proceso. 4 más 3i, y sería 4 más 3i por este menos este por este, que es 2 por 2, 8i, 2 por 4, 8i, luego sería 15 menos 60 más 225. Luego sería 0, que bueno que hay un 0, ya no hacemos tanta multiplicación. Y luego sería este de acá, menos 5i, no, menos 3i, por este que es 0, entonces menos este por este, que es 6i, menos 45, muy bien. Y aquí abajo tendríamos, lo que ya calculamos de aquí, acá, que es 225 menos 60, es voy a sacar calculadora, no es, bueno, sí debe ser, 165 más 8i, y entonces 225 menos 60, que es 165 más 8i, muy bien. Ahora sí vamos a multiplicar este por este y este por este, y sería, primero sería 4, ¿sí es un 4? Sí, 4. 4 por 165, esto me da, 4 por 165 me da 660. Y luego sería más 32i, 660, 165 por 4 más 32i. Y luego sería 3i por 163 por 165. Es más 495i, más 495i.
sería 460, 432i, 465i, 4 por 8, 32i, 3 por 165i, luego sería menos 24. Bien, vamos por orden, sería 4 por 165 de acá, luego sería 4 por 8, 32i, luego sería 3i por 155 y luego sería menos 24. Muy bien, ahora va este por este. Sería entonces menos 3i por menos 45, que me da más 135i más 135i, y luego sería menos 3i por 6i, que es más 18. Voy a revisar que no haya algún error por aquí. Reviso rápidamente. 4 por... pues sí, es 660. 4 por 8, 32. Sí, 24. Más 135 y 18. Ahora voy a convertir este número, voy a pasar de este número rectangular a polar. ¿Y cómo le hago? Pues sería 165 al cuadrado más 64 y le aplico la raíz cuadrada. 165 más 64 raíz cuadrada. 165.19. Y ahora el ángulo sería directamente la tangente a la menos 1 de 8 entre 165 con la calculadora en DEG. Que es 8.46 por 10 a la menos 4 grados. 8.46 por 10 a la menos 4. Todos estos son grados. Muy bien, la impedancia equivalente sería igual a... Ahora voy a sumar todo esto. Suma algebraica de complejos es 660. 60. Menos 24. Más 18. 654. Y ahora va en los imaginarios. 32. Más 495. 495 más 135 más 662 y sería 632 más 4 662 y entonces sería 165.19 8.46 por 10 a la menos 4 0 grados sería la impedancia equivalente es igual a 654, sería aquí arriba, sería 654 al cuadrado más 662 al cuadrado, y eso lo aplicamos la raíz cuadrada, que es 654 por igual. ¿Qué es esto? Que es 654 por igual. Entonces aquí tendríamos 930.56 cis de 600, sí, sería la tangente a la menos 1 de 662 entre 654, y eso me da en grados 45.34 grados, 34 grados. Y aquí es 165.19, cis de 8.46 por 10 a la menos 4 grados, cis, tendríamos la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B sería igual a 930.56 entre 165.19, esto está 5.63. Entonces 930.56 entre 165.19 me da 230.56 entre 165.19 da 5.63. Cis de 45.34 menos 0.00846. Y esto me da 45.33 grados.
Entonces, convirtiéndolo a rectangular, tendría 45.33, el coseno de 45.33 por 5.63 sería la parte real, que es 3.95. Mientras que el seno de 45.33 seno por 5.63 sería la parte imaginaria, más 4. 4i. Y entonces, como yo tengo un signo positivo aquí, esta impedancia equivale a tener entre el nodo A y el nodo B a un resistor y una bobina conectadas en serie, donde el resistor tiene un valor de 3.95 ohms y la bobina tiene una reactancia de 4. Como yo sé en este caso la frecuencia angular omega, despejando sé que la bobina tiene un valor de 4 entre 3, que es mi frecuencia angular omega para este ejercicio. Es decir, tengo 1.33 henrys para la bobina. Pero ¿qué pasa si yo no quiero obtener la impedancia equivalente? Quiero obtener la admitancia equivalente. Entonces, la admitancia equivalente sería el inverso de la impedancia equivalente. La admitancia equivalente, lo voy a hacer en el otro lado porque aquí ya no hay espacio, sería igual a 1, la admitancia equivalente, sería igual a 1 entre la impedancia equivalente, y esto es igual a 1 entre 5.63, 1 entre 5.63, cis de 45.33 grados, 45.33 grados, 45.33 grados. Y entonces la admitancia equivalente será igual a 1 entre 5.63, que es 1 entre 5.63, que es 0.17. 0.17 con un cis de menos 45.33 grados. Entonces la admitancia equivalente sería igual a, para la parte real sería el coseno de menos 45.33 por 0.17. Y eso me da 0.11. Mientras que la parte imaginaria sería igual a 45.33, el seno de menos 45.33 por 0.17, y eso me da menos 0.12i. Entonces eso equivale a tener entre el nodo A y el nodo B a un resistor y una bobina conectados en paralelo, donde el resistor tiene una admitancia de 0.18 ohms a la menos 1, lo que es igual a ¿cuántos ohms? Pues 1 entre 0.11, a 9.09 ohms. Mientras que la bobina tiene una susceptancia igual a 0.12, y yo sé que la susceptancia de una bobina es 1 entre la frecuencia angular omega entre la inductancia. Y yo puedo saber la inductancia de la bobina al despejar, la cual sería igual a 1 entre 3, que es la frecuencia angular omega que estamos manejando, entre 1.12. Y eso me da 2.77 henrys. Bien, si yo lo expreso como la admitancia equivalente, que es el inverso de la admitancia equivalente, tengo esta admitancia, donde el signo negativo me indica que es un resistor y una bobina conectados en paralelo, donde el resistor tiene un valor de 0.11 mos, o lo que es lo mismo, 9.09 ohms, mientras que la bobina tiene una susceptancia de 1 entre frecuencia angular omega entre inductancia. Al despejar, yo obtengo que esto equivale a tener un resistor y una bobina, donde la bobina tiene un valor de 2.77 henrys. Muy bien, ahora voy a, ya que obtuve la impedancia y admitancia equivalente de este circuito, voy con otro circuito. Lo voy a escribir aquí. Entonces tengo bobina, un capacitor, otra, aquí no, esto no está enlazado, lo tengo así. Voy por ahora obtener la admitancia equivalente del siguiente circuito. Ya lo voy a dejar como que es otro ejercicio. Entonces tengo esto, tengo este capacitor. Muy bien. Yo quiero obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B de esta red eléctrica, donde aquí tenemos menos 4i, aquí tenemos 6i, aquí tenemos 2i, aquí tenemos 7i, las marcas de polaridad. Aquí tenemos 4, aquí tenemos menos 6i, y entre el nodo A y B, que se va a colocar como lo hemos hecho a lo largo de todos estos ejercicios.
una fuente de alimentación, la cual me va a permitir cerrar a la malla número 1. Entonces tendría la corriente circulante J1 y aquí tendría la corriente circulante J2. Y yo asigno los sentidos a las bobinas de tal manera que en ambos va a pasar primero por la bobina y después por la marca, de tal forma que aquí tengo un positivo. Ahora sí, es el momento de establecer las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces vamos a establecer las impedancias propias y mutuas de malla. Vamos a empezar con la malla 1. Solamente aplicaríamos la regla número 1. Entonces tenemos 4 más 7i menos 6i, que es 4 más i. 4 más i. La impedancia de la malla 2 sería también solamente la regla número 1. Sería menos 4 más 6i, 2i. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 sería aplicar la regla número 3. Vemos que el sentido de la corriente circulante J1 no coincide con el sentido de la bobina de 7i y el sentido de la corriente circulante J2 sí coincide con el sentido de la bobina de 6i, entonces tenemos menos 2i. Ahora sí vamos a obtener la impedancia equivalente, que sería igual aquí. La impedancia equivalente sería igual a la impedancia 1,1, la 2,2, la 1,2, la 2,1 y la 2,2. Sería 4 más i, 2i, menos 2i, menos 2i y 2i. Entonces es impedancia 1,1, impedancia 2,2, impedancia 1,2, impedancia 2,1, impedancia 2,2. Rápidamente lo podemos resolver. Sería 4 por 2, 8i, 8i menos 2 más 4, 2i. Y esto es impedancia equivalente, que es 2 más 8i entre 2 i de 90 grados, porque recuerden que la i de imaginario es equivalente a 90 grados. Y entonces reviso rápidamente si no existe algún error en todo lo que he realizado hasta este punto, y sería 8i menos 2 más 4, así. Y entonces voy a transformar a estos a rectangular, a polar. Sería entonces 2 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz cuadrada. Para escribir aquí un número, sería 4 más 64 raíz cuadrada 8.24, para tener aquí 8.24. Cis de el ángulo sería la tangente a la menos 1 de 8 entre 2, que es la tangente a la menos 1 de 4. 4 shift tangente a la menos 1 con la calculadora en DEC sería 75.96 grados. Y aquí sería 2 cis de 90 grados. Y esto es igual a 8.24 entre 2. 8.24 entre 2. 4.12 cis de 75.96 menos 90. Menos 90. Que es menos 14.04, menos 14.04 grados. Y si lo transformo a rectangular tendría, rápidamente, yo calculo, entonces sería menos 14.04 menos, sería el coseno es 0.97. 0.97 por 14 por 4.12 sería 3.99, lo que tengo aquí, 3.99. Y ahora para sacar el imaginario, la parte imaginaria sería el seno de menos 14.04 por 4.12. Vamos a obtenerlo, sería 14.04 menos el seno por 4.12. Menos 0.99 para imaginario. Menos 0.99 para el imaginario. Reviso que todo esté bien. Por 4.12. Bien, todo está bien. Como yo tengo una resta aquí tengo una resta, esto equivale a tener un resistor y un capacitor conectados más bien, como yo tengo un signo negativo, esto equivale a tener para un signo negativo, para la parte imaginaria de la impedancia equivalente, esto a su vez equivale a tener un resistor y un capacitor conectados en serie entre el nodo A y el nodo B. Resistor y capacitor conectados en serie entre el nodo A y el nodo B, donde el resistor tiene un valor de 3.99 ohms, 3.99 ohms, y la bobina tiene una reactancia de 0.99. El capacitor tiene una reactancia de 0.99.
Y yo sé que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. En este caso no nos están dando la frecuencia angular omega, por lo tanto lo dejamos así. Lo dejamos así como, pues así. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero obtener la impedancia equivalente? Quiero obtener la admitancia equivalente. ¿Qué sucede? Pues voy a hacer lo siguiente. Sería, para obtener la admitancia equivalente, sería el inverso de la impedancia equivalente. Entonces mi admitancia equivalente es igual a 1 entre la impedancia, 1 entre... En este caso la impedancia es 4.12, 1 entre 4.12, 4.12 cis de 1 entre 4.12 cis de menos 14.04 grados, menos 14.04 grados. Y entonces la admitancia equivalente sería igual a 1 entre 4.12, que es 1 entre 4.12, que es 0.24, 0.24, cis de 14.04 grados. Esto equivale a tener entre el nodo A y el nodo B a un resistor y un capacitor conectados en paralelo, donde el resistor tiene un valor de 0.24 mos, o lo que es lo mismo a... Es lo mismo 1 entre 0.24, 4.16 ohms, 4.16 ohms, mientras que el capacitor tiene una susceptancia igual a, permítanme, no, esperen, no lo he transformado a rectangular, por lo tanto no puedo establecer lo que estaba haciendo. Primero necesito transformarlo a rectangular para poder establecer lo que estaba escribiendo en estos momentos. Necesito transformarlo primero a rectangular porque lo tengo en polar, ya quería saltarme un paso. Entonces, transformando a rectangular sería coseno para la parte real, coseno de 14.04 por 0.24. Eso me da 14.04 coseno por 0.24, 0.23. 0.23. Ahora, parte imaginaria. Sería 14.04 el seno por 0.24 sería más 0.05 y más 0.05 y ahora sí ya puedo. Eso equivale, el tener esta admitancia con un signo positivo para el imaginario equivale a tener un resistor y un capacitor conectados en paralelo entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula, donde la resistencia tiene, el resistor tiene un valor de 0.23 mos, o lo que es lo mismo, 1 entre 0.23 a 4.34 ohms, 4.34 ohms, mientras que el capacitor tiene una susceptancia igual a 0.05. Ya sabemos nosotros que la susceptancia de un capacitor es igual a la frecuencia angular omega por la capacitancia. Y como no nos han dado para este ejercicio el valor de la frecuencia angular omega, se quedaría de esta manera, expresado de esta manera. Ahora vamos con otro ejercicio para seguir obteniendo impedancias y admitancias equivalentes de redes eléctricas. Ahora vamos con esta red eléctrica. Entonces tenemos... ¿Ahora qué sería bueno? Sí, esta está buena. Nodo A, nodo B, resistor, bobina, capacitor, bobina, capacitor, bobina, resistor, capacitor. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 6i, aquí tenemos menos 8i, menos 10i, aquí tenemos 4i, aquí tenemos 1.5i, aquí tenemos 6i, aquí tenemos 2i, aquí tenemos 4, aquí tenemos menos 8i. 4, 6, estas dos también están acopladas. Aquí marca polaridad aquí, aquí, este es mi sentido, muy bien. Aquí está, nos dan esta red eléctrica. Yo ya he asignado arbitrariamente los sentidos a las bobinas de tal manera que, aquí tiene I, de tal manera que aquí en la admitancia mutua entre la bobina de 6i y la bobina de 2i, la cual tiene un valor de I, se pasa en ambos casos, es decir, tanto para la bobina de 6i como para la bobina de 2i, primero por la bobina y después por la
por la marca, por lo tanto aquí es un más I. Mientras que para el acoplamiento magnético entre la bobina de 4i y la bobina de 6i, cuyo valor es 1.5i, en la bobina de 4i se pasa primero por la bobina, y en la bobina de 6i se pasa primero por la marca. Entonces tenemos aquí un negativo. Ahora sí, como les decía, yo quiero obtener la admitancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Entonces simulo que entre el nodo A y el nodo B existe una fuente de alimentación imaginaria, la cual va a cerrar siempre la malla número 1. Malla número 1. Entonces aquí sería la malla número 2. Y aquí sería la malla número 3. No importa que esta le ponga malla 3 y a esta malla 2. Lo importante que siempre la malla que va a cerrar la fuente imaginaria, la cual se conecta entre el nodo A y el nodo B, va a ser la malla número 1. Y ahora sí, vamos a obtener la impedancia propia de la malla 1, que es... se aplica solamente la regla número 1. ¿Y qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Y entonces sería 4 más 6i menos 8i, sería 4 menos 2i. Ahora vamos con la impedancia de la malla número 2. ¿Qué dice? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias... Se sumarán como más 1 menos 1, se sumarán como más 1, solo como más 1, las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto al sentido de la malla. Entonces sería 6i más 2i más 4 menos 10, y eso me da 6 más 2, 8 más 4 da 2i. ¿Sí? 2i, 6 más 4, 10, más 2, 12, menos 10 más 2, 12 menos 10, 2. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a la malla. Y dice, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 2i coincide con J2? Tampoco. No coincide menos por menos, más 2 de más i. Entonces sería más 2i. Y esto nos da 4i para la impedancia propia de la malla número 2. Ahora voy con la impedancia propia de la malla número 3. ¿Qué dice? Se sumarán como más 1. ¿Qué dice? La regla número 1, que es la única que se aplica aquí, porque esta bobina pertenece a la malla 3, pero esta no pertenece a la malla 3. Para aplicar la regla número 2, ambas bobinas tendrían que pertenecer a la malla número 3. Entonces solamente voy a aplicar la regla número 1 de impedancia propia de malla. ¿Qué dice? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y sería 4 más 6i menos 8i, que esto me da 4 menos 2i. Ahora voy por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Sería impedancia 1,2 con la impedancia 2,1. Y esto es igual a lo siguiente. Regla número 1 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? La bobina de 6i, y decimos, ¿el sentido de la bobina de 6i coincide con la J1? No. ¿Coincide con la J2? No. No coincide y no coincide, menos por menos, más de 6i. Ahora vamos con aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas, que dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Entonces, sentido de la bobina de 6i coincide con